Mi padre tenía mucho que decir sobre la educación ese día y los días siguientes. Sobre las calificaciones del SAT, examen de aptitud académica, dijo: en nuestro sistema educativo se utilizan para determinar qué chico es inteligente y quién no lo es. Las pruebas determinan si un niño está capacitado para temas relativos a ser un escolar experto, lo cual implica estudiar cada vez más sobre cada vez menos cosas. Si no te interesa el estudio, el sistema no está interesado en ti. Pero ¿qué sucede si el niño tiene otras aptitudes? ¿Qué hay de la mecánica, las finanzas, lo atlético o la capacidad de trabajar con personas o animales? Esto se ignora casi siempre. El SAT solamente mide la capacidad de una persona en cuanto a lo académico. Cabezas de huevo, dije. A papá no le gustó, pero admitió estar de acuerdo conmigo. Es por eso que nuestro sistema educativo desde el preescolar a la secundaria no funciona. Solo sobreviven los que tienen buen puntaje en el SAT, pero que no necesariamente saben cómo enseñar o cómo administrar un sistema escolar. Y sin embargo los exaltamos y les hacemos reverencias porque son los mejores en el ambiente académico. No les interesan las capacidades mecánicas o sociales porque casi ninguno de ellos tiene este tipo de aptitud. Suelen ver la educación como un largo proceso de eliminación que desmaleza toda la basura y los indeseables que no son como ellos. Y así como a los golfistas les gustan los demás golfistas, a los cabeza de huevo les gustan sus semejantes. No me malentiendas, lo académico es importante, pero también lo son las demás aptitudes que conforman lo que significa ser humano. Todos tenemos aptitudes distintas y esto es lo que hace que nuestra sociedad funcione. Sería mucho más beneficioso si nuestro sistema ayudara a cada estudiante para que identifique sus propias aptitudes o dones, en lugar de juzgarlos solamente según su aptitud académica o su falta de la misma. Siendo que todos podríamos encontrar trabajo más satisfactorio como adultos si se nos diera la capacidad de reconocer y respetar nuestra propia aptitud a temprana edad, en lugar de hacernos sentir estúpidos o inservibles solamente por no destacar en lo académico. Pero desafortunadamente los estudiosos estadounidenses nos han lavado el cerebro para que creamos que la aptitud académica es la única que importa. Si no tienes buenas calificaciones, nuestro sistema escolar te abandona. En Japón se hace todo lo posible por educar a los estudiantes según la aptitud de cada alumno. Japón es mucho más humano que nosotros y esto se nota en sus negocios. De mis 4 hijos, tu hermano es quizá el más inteligente, continuó mi padre, pero fue el que peor le fue en la escuela, el que peor salió del sistema escolar. Ahora, si le hubiéramos puesto delante un motor Ford VS en el aula, en lugar de darle libros, habría obtenido las mejores calificaciones. En cambio, tú habrías fracasado. Si te doy un destornillador, ¿lo usarías como un arma o lo venderías para obtener dinero? A tus hermanas también les habría ido mal con eso. Son muy buenas en arte y estética espiritual, pero ninguna de las dos tiene alguna aptitud significativa para lo mecánico. La única razón por la que a tu hermano le iba mal en la escuela es porque no tenía aptitud académica como el resto de ustedes, pero no olvides que es brillante en lo mecánico. ¿Es por eso que nunca nos presionaste para que obtuviésemos buenas notas? Papá asintió. ¿Cómo saber hacia dónde empujarlos? Creo que el niño debe descubrir su propia aptitud natural. Si los hubiera empujado en la dirección que yo quería, en lugar de respetar sus procesos de descubrimiento de sus propios dones, me habría estado interponiendo en sus caminos hacia encontrar sus propios destinos. Lo que sí podía hacer era amarlos y alentarlos, les fuera bien o mal. Siempre estuve a su lado, independientemente de lo que hicieran en la vida. Tu madre y yo sabíamos que éramos sus primeros maestros y queríamos dar un ejemplo del que pudieran sentirse orgullosos. Ustedes nos dieron el coraje para hacer lo mejor que podíamos ser. Estas largas conversaciones con mi padre sucedieron en los últimos años de su vida. A veces pienso qué cosas habría hecho yo de otro modo si hubiera entendido todo esto siendo más joven. Sabiendo lo arrogante que fui de niño, la verdad es que probablemente habría hecho lo mismo que hice. El punto es que las lecciones que él consideraba más valiosas sí me llegaron, y esto tuvo que ver con su respeto y amor por sus hijos. El interés de mi padre y de mi madre en nosotros nunca estuvo en duda.
y fue algo tremendamente importante que siempre nos proporcionó apoyo en modos que seguimos valorando y apreciando profundamente cada día de nuestras vidas. Pasar la posta. Actualmente cuando los padres preocupados me preguntan si deben enviar a sus hijos a la escuela, les respondo con esta pregunta. ¿A qué tipo de escuela van en casa? Para citar a Lee Iacocca, presidente y CEO de la Chrysler Corporation. En una sociedad completamente racional, los mejores seríamos maestros y el resto tendríamos que conformarnos con algo menor. Por fortuna o no, nuestros padres siempre son nuestros primeros maestros. Todos los adultos, sean científicos espaciales, bomberos, servidores públicos o vagos en un parque, son maestros para nuestros hijos. Nuestra existencia misma, seamos príncipes o mendigos, santos o delincuentes, les enseña algo a los niños. Y todos podríamos estar haciendo un mejor trabajo del que hacemos. Así que cuando los padres acusan con el dedo al sistema educativo, les recuerdo que, les guste o no, ellos forman parte del sistema. Quizá no podamos cambiar todo el sistema escolar, pero sí tenemos elección acerca de lo que como individuos enseñamos a los niños, nuestros o de terceros. Si deseamos cambiar la educación, cada uno de nosotros debe preguntarse primero qué le está enseñando a todos los niños. Estos niños pronto crecerán y se convertirán a la vez en maestros de otros. Nuestros actos y acciones de hoy determinarán la educación del mañana. Le pregunto a los padres un par de cosas antes de que salgan a atacar al resto del sistema educativo. Primero, ¿qué les enseña a sus hijos su matrimonio? A. ¿Trabajan ambos padres biológicos o políticos en conjunto por el bien de sus hijos? B. ¿Honran ambos sus votos matrimoniales? C. ¿Trata el hombre a la mujer y viceversa con igualdad y respeto? Segundo, ¿cuál es su actitud hacia la educación? A. ¿Odia la escuela en secreto? B. ¿Cuán a menudo asiste voluntariamente a eventos educativos o culturales? C. ¿Cuánto lee usted y qué cosa lee? D. ¿Cuánto tiempo y qué tipo de programas ve en televisión? Tercero, ¿cuál es su actitud hacia el trabajo? A. ¿Detesta usted su trabajo? B. ¿Ha dejado de intentar mejorar en su profesión? C. ¿Se halla atascado en una rutina? D. ¿Mantiene su empleo únicamente por seguridad? Cuarto, ¿cuál es su actitud hacia el dinero? A. ¿Piensa o habla del dinero como si fuera malo? B. ¿Ahorran e invierten? C. ¿Buscan aprender sobre asuntos económicos y finanzas? D. ¿Acostumbra a decir, es difícil hacer dinero? E. ¿Trabajan ambos padres solo para no ser menos que los amigos o vecinos? Quinto, ¿es usted o su cónyuge adicto a algo? Los hijos de adictos suelen convertirse en o casarse con adictos. No importa si la adicción es el alcohol, las drogas, el sexo, el trabajo o el dinero. Sexto, ¿qué hace en su tiempo libre? Séptimo, ¿de qué modo contribuye para hacer del mundo un lugar mejor? Octavo, ¿qué porción de su tiempo libre comparte con su hijo y de qué manera pasan este tiempo juntos? Noveno, ¿exploran nuevas ideas y experiencias o se quedan con lo que es socialmente aceptable, tradicional o con lo que hace todo el mundo? Décimo, ¿cuán seguro e íntimo se siente cada integrante de la familia en la comunicación con el resto de los miembros del hogar? A. ¿Existen temas tabú? Los más usuales son sexo, sida, crítica a padres y maestros y el dinero. B. ¿Cuál es el tono emocional más frecuente en las conversaciones? Amor y confianza, hostilidad e ira, acusaciones sutiles o no tan sutiles. Undécimo, si le pide a su hijo que haga algo en la vida, ¿cuál es su inversión emocional en ello? Muchos padres viven vicariamente a través de sus hijos. Quizá querrían que fuese el atleta, la estrella de cine, el modelo o el magnate que ellos no lograron ser. No cabe duda, la educación comienza en el hogar. Y si no sabe exactamente lo que esa escuela está enseñando a sus hijos, quizá las preguntas que se presentan aquí le proporcionarán las claves sobre qué es lo que puede cambiar o mejorar. En lugar de decir a sus hijos qué tipo de personas deben ser, primero sea usted el tipo de persona que aspira a que sean. Principalmente, la educación es hoy un proceso de preparación para el empleo. Se pone demasiado énfasis en estudiar, en obtener buenas calificaciones, en ir a una buena escuela, a fin de que los alumnos luego puedan obtener un buen empleo y ganar mucho dinero.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa con el aprendizaje en todo este proceso? El miedo económico y el amor por el dinero han reemplazado al aprendizaje. Las escuelas son fundamentalmente terrenos de entrenamiento que producen trabajadores para los ricos. Cuando se fundaron muchas de nuestras mejores universidades, no fue con el propósito de un aprendizaje superior. Se fundaron para brindar empleados con conocimientos, pero que fueran a la vez cumplidores y que debidamente hicieran lo que se les indicaba. R. Buckminster Fuller llamaba a Harvard la escuela de contabilidad de J.P. Morgan. Si está presionando a sus hijos para que estudien más, mire bien qué es lo que lo motiva a hacerlo. Si desea que estudien afanosamente, entonces permítales estudiar lo que les guste, lo que más les interese. Si quiere que estudien más para que obtengan un buen empleo, entonces dígales eso. Cuando una empresa dice, solo contratamos gente con título universitario, a menudo están diciendo que quieren a alguien disciplinado que hará lo que le digan y se esforzará mucho. Si este es el juego que usted desea que jueguen sus hijos, dígaselos, explíqueselos. Ofrézcale la mayor cantidad posible de información como para que puedan elegir y hacerse responsables basándose en los hechos y no en la emoción. No confunda educación con su miedo en cuanto al empleo futuro de su hijo. Y no lo empeore culpando al sistema educativo por no educar a sus niños. Dígales que quiere que asistan a la escuela por la seguridad económica y laboral, quizá lo mismo que hizo usted o quisiera haber hecho. Trate a la escuela como una preparación para el empleo, pero ponga énfasis en que la educación real quizá provenga de otras fuentes. Si decaen nuestros promedios en el SAT, es solamente porque nuestros hijos son reflejo de los adultos de nuestra sociedad. Hay demasiados adultos más preocupados por el dinero que por la educación, y muchos ni siquiera saben que existe una diferencia entre ir a la escuela y aprender. Ponen más énfasis en verse bien que en esforzarse por la calidad de vida de sus familias, su sociedad, su mundo. No tengo hijos, pero sí fui yo un hijo. Y conozco el poder que tiene un adulto que apoya y alienta a un niño para que descubra sus aptitudes naturales. Mi esposa y yo tenemos muchos amigos con hijos y a veces nos piden recomendaciones en cuanto a qué decirles acerca de la escuela. Les decimos que no confundan a sus hijos llamando aprendizaje o educación al proceso de ir a la escuela. También les decimos que si esos jóvenes quieren aprender sobre el tema del dinero, les enseñen cómo trabajar esforzadamente para crear verdadera riqueza en lugar de vivir pendientes de un cheque de salario. Que permitan que los hijos exploren este mundo y reúnan experiencias que con el tiempo madurarán hasta llegar a ser verdadera sabiduría en cuanto a creación de riqueza. Mejor aún que proporcionen a esos hijos la mejor educación posible, el ejemplo de cómo crear riqueza, dándoles así el propio éxito de los padres como modelo de lo que esperan que ellos aprendan. Buckminster Fuller y muchos otros, incluyéndome, hemos abogado por los programas de aprendices en lugar de las escuelas orientadas a lo académico. Creo que uno de los mayores errores que cometimos en la educación pública fue librarnos de las escuelas de oficios y las clases de artesanías prácticas. En lugar de librarnos de esos programas, nos vendría bien tener a la industria y el comercio cooperando, trayéndoles a los jóvenes la última tecnología, poniendo el mejor personal en las clases y dando a los niños experiencia de primera mano con los últimos inventos y procesos. Si la escuela ha de ser efectiva en la preparación de los individuos para el empleo, seamos honestos y ofrezcamos a todo estudiante que así lo desee el apoyo apropiado para lograrlo. Varias veces en mis años como adulto fui aprendiz de personas que se destacaban en sus campos de acción y debo decir que aprendí con ellos en unos pocos meses lo que habría aprendido en toda una vida de escuela. Si desea asegurarse que sus hijos tengan la mejor educación posible, mírese a sí mismo primero. Como adultos, cada uno es la parte más importante del sistema educativo. Lo que somos, quienes somos y qué hacemos, enseña y educa más que cualquier palabra que digamos. Como me dijo un amigo contratista, puedes construir solamente hasta la altura que te permita la fortaleza de los cimientos. Capítulo 25. ¿Qué decirles a los niños? Si hacemos las cosas bien y nos esforzamos, podemos asegurarnos la aprobación de los demás,
pero nuestra propia aprobación es 100 veces más valiosa. Mark Twain, 1894. Muchos padres me preguntan qué deben decirle a sus hijos respecto de la escuela. Se dan cuenta de que el sistema necesita cambiar, pero también sienten que los niños necesitan seguir yendo a la escuela. Aquí están los mensajes clave que debería comunicarle a sus hijos. Primero, la educación es un proceso de toda la vida. Ir a la escuela es solo una parte de ese proceso, a veces una de las partes más pequeñas. Existen muchas capacidades valiosas para desarrollar y aprender allí, pero jamás dejes de ir tras lo que realmente te interesa aprender. Piensa por ti mismo. En lo educativo, toma decisiones que te ayuden a desarrollar tus propios talentos especiales. Segundo, el estudio es en esencia un proceso para llegar a emplearse bien. Los estudios están diseñados principalmente para prepararte para ganar dinero, pero no necesariamente para crear verdadera riqueza y para que operes de manera aceptable en el área de la vida que llamamos trabajo. Tercero, es un juego de ganadores y perdedores. Juega esforzándote, pero juega limpio. Siempre ten compasión y humildad cuando ganes y el coraje de volver a levantarte cuando hayas perdido. Sea amable con todos los estudiantes, independientemente de su popularidad, sus calificaciones o las dificultades que enfrenten en sus vidas. Tómate el tiempo para acercarte a aquellos niños que puedan quedar desplazados. No solo es esto un hábito de humanidad, sino que te da también la oportunidad de aprender acerca de personas diferentes. Tal como descubrieron los compañeros de escuela de Albert Einstein, el nerd de la clase puede resultar el próximo ganador del premio Nobel. Cuarto, si comienzas, comprométete a terminar. Aprende a aceptar los desafíos. Tanto la tenacidad de esforzarte como el terminar lo que empiezas son capacidades para toda la vida que vale la pena cultivar. Abandonar cuando la cosa se pone difícil no es un hábito que te sirva de mucho. La disciplina en particular ante la adversidad es un activo valioso en este mundo. Quinto, las escuelas son los mejores lugares donde aprender cómo encontrar información. Mientras permanezcas en la escuela, aprovecha el tiempo al máximo. Aprende a localizar información específica. Muchos maestros son muy buenos investigadores. Utilízalos con sabiduría, preguntándoles dónde puedes obtener información tanto sobre todas y cualquiera de las preguntas que se te ocurran, como también de las que no. Practica mantener tu mente abierta a los temas de los que no sepas nada, en lugar de decir que no cuando se te ofrezcan oportunidades. Intenta decir sí y observa qué sucede. A menudo esas áreas que crees que detestarás pasan a ser las más satisfactorias en el nivel personal. La profundidad del conocimiento es mucho más importante que obtener las respuestas correctas para pasar un examen. Y esta profundidad solamente se puede lograr si sabes dónde buscar la información. Aprender a hacerlo de manera rápida y eficiente es una habilidad que te servirá durante toda la vida, independientemente de los empleos o profesiones que elijas en el futuro.